Buenos días, hermanos, amigos, compañeros. Buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para compartir los mensajes de la Santa Palabra de Dios. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis 14:12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Invocamos tu santo nombre, Señor, pedimos tu presencia divina y suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos dirija en este maravilloso estudio que vamos a tener de tu santa palabra. Que todos podamos reconocer que este maravilloso día que tú has dejado establecido como día de adoración, Señor, pueda llegar hasta los rincones del mundo para que todos que conozcan y sepan que tú estableciste un día en el cual todos debemos adorarte, Señor. Gracias por tan grande privilegio que has concedido a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que espera tu pronto regreso. Gracias por escuchar nuestras peticiones. En el nombre de Jesús las imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de el día de reposo, el sábado. Ayer estudiamos algo sobre de esto también y hoy estudiaremos también con esto, pero de otra manera, cómo debemos guardarlo este día. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Ese versículo es un mandamiento que se encuentra en la Santa Ley de Dios. Ese mandamiento fue establecido por Dios con un propósito de que su pueblo lo guardara y honrara al que dio estos preceptos divinos. Dice del 8 al 11, es el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Quiere decir que ya Dios antes había dado ese mandamiento, pero tristemente el pueblo lo olvidó. ¿Por qué lo olvidó? Porque por ciertos problemas de hambre que hubo en el país donde ellos estaban, tuvieron que irse para Egipto. Para él los llevó sus padres, fueron todos ellos, los 12 hermanos, y allá se establecieron. Y el rey que lo apreció mucho a José, porque José llegó a ser gobernador de esa tierra, pero llegó el tiempo que ese rey murió, vinieron otros reyes, y por lo tanto estos usaron una estrategia para que, como el pueblo de Israel había crecido suficiente ya, tuvieron miedo de que viniera una guerra y se aliaran con el enemigo y se fueran, los dejaran. Y entonces ellos usaron la estrategia de que todo niño varón que naciera había que matarlo, echarlo al agua. Pero Dios intervino allí. Dios intervino allí y lo que hicieron fue esclavizaron a todos los hebreos para que le sirvieran. Pero Dios había establecido que ese pueblo iba a salir de ahí, Dios lo iba a sacar. Y Dios allí se olvidaron de esos preceptos divinos, porque ellos dejaron de guardar ese santo día de reposo que Dios había establecido, porque desde el principio Dios había dado ese día, como lo vimos ayer,
que es el versículo que leímos de Génesis 2, 1 al 3, ahí Dios estableció. Y aquí ya ellos se olvidaron. Por eso les recuerda a Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y les dijo, 6 días trabajarás, harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ese es el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí para que adoraran a nuestro Dios. Ese era el propósito de Dios, que ese pueblo tuviera un día de descanso, como dijimos ayer, ¿verdad? Cuando llega el viernes, cuando trabajaba, llegaba el viernes, qué descanso, porque ya mañana no vamos a trabajar, les toca descanso, un día sagrado, en la cual para estudiar, para meditar, para adorar a nuestro Dios. Y en el libro de Nehemías 10:31 vamos a ver qué nos dice. Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería o comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esa había sido la orden, lo que se había establecido. Pero como dijimos, estuvieron en Egipto, luego estuvieron de esclavitud también en Babilonia 70 años, y cada que ellos eran cautivos se olvidaban de todos esos principios divinos. Pero ahora establecidos ya nuevamente, liberados de la esclavitud de Babilonia, regresan y se establecen nuevamente en su tierra natal, y allá habían puesto murallas un cerco para protegerse del enemigo, pero mucha gente venían de otros lugares para traer su mercancía, para venderlo, venían los sábados. Entonces Nehemías dio la orden, que las murallas, las puertas de la entrada no se iban a abrir, y determinó el horario, cuándo iban a abrir y cuándo iban a cerrar. Así, pero el día sábado, aquí lo está diciendo claramente en el versículo 31. Dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día de reposo, o sea, sábado, nada tomaremos de ellos. Eso era la orden. No les iban a comprar, porque ese día Dios lo había dejado como día de descanso, de adoración a nuestro Dios. Vamos a ir a otro versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese día era para ir al templo, adorar a nuestro Dios. Y aquí el escritor está aconsejando, o sea, el profeta que da estos mensajes está aconsejando que no debemos de dejar ir al templo a adorar a nuestro Dios. No debemos. Como dice, algunos lo tienen por costumbre, pero el verdadero pueblo de Dios debe ir a estudiar la palabra de Dios. ¿A qué vamos al templo? Vamos a estudiar. Ayer vimos que cuando Jesús llegó a su tierra allí, buscó el lugar, el templo, donde iba a orar, a estudiar, y llegando
agarró un libro y ahí leyó, estuvo leyendo. Y a eso nosotros vamos al templo, a la iglesia, a orar y a estudiar la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios dejó establecido en el principio. Por eso aconseja, dice, no dejando de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si alguien está un poco desanimado, hay que ayudarlo, animarlo. Vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso dice exhortándolo, animándolo, ayudándolo para que vuelva a tomar ese deseo de ir a adorar a nuestro Dios. Vamos a pasar a otro versículo más que se encuentra en el libro de Mateo 12:12. Versículo 12 dice: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. No se trabaja, pero sí se puede hacer el bien. Ahí estaba Jesús en una sinagoga y allí había un hombre que tenía una mano seca. Entonces el pueblo, la gente, y era un día sábado, un día de reposo. Entonces la gente estaba viendo, los fariseos estaban viendo si Jesús hacía algo para curar a ese hombre, porque ellos trataban de acusarlo para matarlo, para crucificar al Hijo de Dios. Y por eso estaban pendientes. El versículo 10 dice: y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Como una pregunta le hicieron. Ahora él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tiene oveja y cae una de ellas en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y la saca? Entonces fue cuando lo que leímos en este versículo que dice: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Si una ovejita se cae el sábado en un hueco, hay que sacarla. Hay que sacarla para liberar a ese animalito que no esté dentro de ese hueco, pasando hambre, sed. Entonces Jesús le pregunta, dice: ¿qué vale más, un hombre o esa ovejita? Entonces Jesús le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para sanar. Entonces le dijo a ese hombre: extiende tu mano. Y cuando él extendió la mano, inmediatamente se restituyó la mano de ese hombre. Ellos buscaban ocasión para matar a Jesús, pero él aún así, él seguía haciendo la obra, haciendo bienes, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, tantas cosas que Jesús hizo. Y aún así buscaban ocasión para matarlo. Pero aún así Jesús seguía haciendo bien y sanando a muchas personas. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Santiago. El libro de Santiago, vamos a leer el capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice: así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Lo que nosotros hablemos, debemos hablarlo de acuerdo a lo que nosotros aprendemos al estudiar la palabra de Dios. Por eso dice: así hablad y así obrad. Siempre pensando, tomando en cuenta que lo que hagamos mal nosotros, un día nosotros vamos a ser juzgados por esa ley
de libertad, por esa ley que Dios estableció. Aún desde el cielo existe esa ley. Y por esa ley, cualquier cosas que nosotros hagamos en contra de esa santa ley de Dios, vamos a ser juzgados. Por eso nos dice, así hablad y así obrad. Lo que nosotros hagamos, lo hagamos con confianza, con honradez, con dedicación, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de todos nuestros actos, hechos que hagamos. Y depende de cómo lo hayamos hecho, y ahí está esa ley que nos va a juzgar. Por eso nos dice, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el libro de San Juan, Dios nos insta a que nosotros le amemos. Él nos pide y nos dice, nos insta que nosotros lo amemos. Pero para que nosotros amemos hay una demostración que nosotros podemos demostrar que sí amamos a Dios. Nos dice en el libro de San Juan 14:15, un versículo muy conocido. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. No es lo mismo hablar, decir, yo amo a Dios. Porque toda persona, la mayoría del mundo entero habla, dice, yo creo en Dios, amo a Dios. Pero sus obras muchas veces dicen todo lo contrario. Muchas cosas en contra de los principios divinos. Por eso Jesús dice, si me amas, demuéstramelo, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios en su santa ley está dividido en dos partes. Una parte, hay 10 mandamientos, 4 mandamientos nos hablan del amor de Dios. Debemos obedecer a Dios. Ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, y dice acordarte del reposo para santificarlo. Y ahí nos da esos preceptos divinos, 4 mandamientos, que son la adoración a nuestro Dios, pero 6 son para nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros hermanos, que nosotros amemos a nuestros hermanos. Por eso nos dice el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a mi prójimo, que es mi padre también, entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. También dice, si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar la vida. Si yo amo a mi prójimo, voy a respetar sus propiedades, sus bienes. Y todo ahí está. Los 6 mandamientos hablan sobre el respeto a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, no hacerle mal a nuestro prójimo. Y de esta manera estamos nosotros demostrando que sí amamos a Dios. Pero si hacemos todo lo contrario, aunque de boca digamos que amamos a Dios, estamos mintiendo. Y sabemos muy bien que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Vamos a otros versículos, allá en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Nos dice, 58, 13 y 14. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamar delicia gloriosa de Jehová, y lo venerares, no haciendo tu voluntad, no andando tus caminos, entonces viene la promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero ¿qué hay que hacer para alcanzar esa promesa? Debemos, dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. No hagamos la voluntad de nosotros, sino la voluntad de nuestro Dios. Porque la voluntad de nuestro Dios es que nosotros honremos, glorifiquemos,
guardemos ese santo día, sábado, porque Dios lo estableció. Y si nosotros lo hacemos, Dios nos da esa promesa que dice: entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué promesa maravillosa. Pero hay que obedecer a Dios. Hay que respetar ese día santo de Jehová. Por eso dice si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Así que si nosotros le obedecemos a Dios, si nosotros somos fiel a nuestro Dios, obedeciendo sus preceptos divinos, sus mandamientos, sus estatutos, entonces Él va a cumplir esa maravillosa promesa que estamos leyendo en el libro de Isaías 56, el versículo 14, 58, 14. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir al libro de Isaías, ahí mismo adelantito nada más, 66, 23, porque no solamente aquí en esta tierra se guardará el día del Señor, sino también en la tierra nueva. Isaías, dijimos, 66, 23. Nos dice el versículo 23. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrá toda a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cada cuánto tiempo dice? De mes en mes y de día de reposo, o sea, sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Siempre entonces, hermano, siempre seguiremos adorando a nuestro Dios los sábados. Seguiremos guardando ese día santo de reposo, un día glorioso del Señor. Él lo estableció desde el principio, fue establecido ese maravilloso día para adoración, para descanso. Cuando vamos al templo, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar mensajes que el predicador nos presenta, y siempre, siempre se estará hablando de nuestro Señor Jesucristo, de las promesas, de las maravillas que hizo cuando anduvo en esta tierra, de la manera como hemos venido estudiando. Así los sábados se presenta, le llamamos el culto divino, cuando se da un sermón, un estudio, como el que estamos haciendo ahorita. Se presenta el sábado a toda la congregación, a todas las personas. Hoy lo estamos haciendo, no sabemos a cuántas personas, pero tenemos sabido que muchas personas, gracias a nuestro Dios, nos escuchan en diferentes partes de nuestro país, de nuestro mundo. Y esperamos que estos mensajes, estas enseñanzas, que es de la santa palabra de Dios, muchas personas puedan escucharlo y ser flexible al llamado de nuestro Dios, que Él siempre nos hace a cada momento, y en cada pasaje bíblico nosotros leamos. Dios nos está invitando y diciéndonos: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él tiene maravillosas promesas para nosotros, para cada uno. Y si queremos nosotros ir a adorar a nuestro Dios en esa tierra nueva, tenemos que hacer preparativos para ir. Porque no vamos a ir nada más así que vamos porque vamos. No. Tenemos que prepararnos aquí. Tenemos que iniciar aquí para poder llevar a cabo ese maravilloso encuentro con nuestro Dios, y para estar en ese lugar en donde Dios nos va a dar maravillosas cosas. Dice allí que la promesa en el libro de Isaías, muchas promesas de que en la tierra nueva lo que habrá será maravilloso allí.
Dice allí en el libro de Isaías, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. No van a edificar para que otros moren, no van a plantar para que otros coman, no, sino que lo que uno siembre será para el sustento diario. Todo lo podremos comer de que nosotros sembramos. Hoy quizás plantemos un árbol, no sabemos si vamos a comer de ese fruto, pero allá en aquel santo lugar, en aquella tierra nueva, será muy diferente, muy diferente. Vamos a otro versículo, vamos a ir al libro de Apocalipsis 12:17. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis 12:17? A ver qué nos dice este versículo, capítulo 12 y versículo 17. Dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recordemos que en la profecía, mujer quiere decir iglesia, significa iglesia. Por eso aquí dice, entonces el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo se llenó de ira, se airó contra la iglesia, el pueblo de Dios. Se fue a hacer guerra contra ese pueblo que espera el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que nuestro Dios siempre estará al amparo de cada uno de nosotros, los que tratamos de servir a Dios, de ser fiel a Dios en sus principios divinos. ¿Y por qué se airó? Porque esos guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice, el testimonio de Jesucristo. Por eso el enemigo, o sea, Satanás, se llenó de ira y fue a perseguir a la mujer, se fue a perseguir a la iglesia. Y aún hoy el dragón siempre, el enemigo siempre sigue airado contra el pueblo de Dios. Por eso hay tantas enfermedades, tantos problemas, porque lo que quiere es hacer sufrir al ser humano para que blasfeme contra su creador, contra nuestro Dios. Pero lo que debemos hacer es buscar a Dios, orar a Dios, pedirle a Dios su protección divina. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 10, capítulo 10 y el versículo 10 nos dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué dice ese versículo de esta manera? Mas Jehová es el Dios verdadero. Sabemos que en este mundo hay tantos dioses que hasta nos nombran por nombre, ¿verdad? Yo recuerdo, chamaco, llegaba una familia allá a Chiapas, a Soyaló, y decían que iban a ver al Señor, al San Miguelito. Ellos tenían una romería lejos, caminando, iban a verlo. Eso era cada año. Y el Señor San Miguelito. Otro, iban a ver el Señor de Tila, otro señor. Y ahora hay muchos dioses ahí, pero verdadero solamente hay uno. Por eso Jesús se identifica aquí y dice claramente: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, porque ese Dios es el que creó los cielos y la tierra. Él dijo la palabra y se hizo la tierra, separó las aguas de las aguas, y
hizo la luz, hizo la luna, hizo el sol, hizo las estrellas, hizo todo. Y hizo al último, al ser humano, a nuestros primeros padres. Y terminando, ¿qué hizo? Dice, el séptimo día, Dios acabó su obra y reposó en el séptimo día. Bendijo el día, ese día, y lo santificó. Así que ese día santo, ese séptimo día, es bendecido, santificado por Dios. Que ningún otro de los 6 días de la semana lleva ese calificativo. Por eso Dios lo separó, lo apartó y lo dedicó a la adoración de todas sus criaturas. Pero tristemente el enemigo ha tratado de frustrar todos los propósitos de Dios, los planes de Dios, las instrucciones de Dios, todo. Por eso el enemigo ha tratado de cambiar. Si nosotros vamos a revisar de la santa ley de Dios, en algunos escritos encontramos de que un mandamiento hacen 2, eliminan uno, eliminan ese que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque mucha gente adoran otros dioses, no al verdadero Dios. Y entonces, para no tener eso que le esté martillando ahí en su cabeza, entonces eliminaron ese mandamiento, y de uno de los mandamientos, como el segundo mandamiento, que es más largo, formaron 2. Ahora que ahí sí tienen ya los 10 mandamientos, pero ¿por qué? Porque han eliminado uno. Pero Dios dijo, ¿verdad?, que eran 10 mandamientos y lo escribió allí en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Con su propio dedo los escribió ahí y se los entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, para que Moisés no podría borrar eso. No lo iba a borrar, que estaba escrito ahí en esas tablas de piedra. Pero hoy el ser humano ahora lo ha tratado de eliminar. Es el enemigo de las almas. Satanás ha impulsado a personas como instrumento de él para hacer que las cosas de Dios sean quitadas de la mente y del corazón de miles y miles de personas. Por eso hoy un grupo guarda el séptimo día, otro grupo guarda el primer día de la semana. Así que no estamos de acuerdo, porque Dios estableció el día de adoración es el séptimo día, no el primer día de la semana. Pero el enemigo ha hecho todos esos estragos con el pueblo de Dios, ha perseguido al pueblo de Dios, ha tratado de eliminarlo. Pero Dios siempre ha sostenido a su pueblo. Por eso dice Jeremías que mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios vivo. Hay dioses que lo ponen allá en un nicho y ahí lo pusieron y ahí se quedó. O en otra parte lo tienen que ir a quitar, lo ponen en otro lado. Pero el Dios nuestro, el Dios verdadero que nos está hablando aquí el profeta Jeremías, es un Dios vivo, no hecho de madera, no hecho de piedra, no hecho de ningún objeto, sino Dios vivo, el que creó los cielos y la tierra. Vamos a ir a otro texto en el libro de San Juan 17:17, un versículo muy conocido. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que la Santa Biblia nos dice es la verdad. Por eso nos dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la palabra de nuestro Dios. Porque la Biblia
es palabra de Dios. Nos dice allá en el libro de Segunda de Pedro, ahí dice que los tiempos a ti, las cosas que se escribieron antes, dice, fueron escritas para nuestras enseñanzas. Y también dice un versículo, no recuerdo exactamente, pero vamos a buscarlo, es en el libro de San Pedro, que las profecías no fue traída por voluntad humana, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la profecía no es que el hombre le escribió por gusto, fueron inspirados por Dios, y esas son las que están escritas en el libro de nuestro Dios, su Santa Biblia, y son las que nos guían, nos enseñan, nos dirigen todas las cosas que cómo van pasando y enseñan en qué tiempo estamos viviendo. También vamos a ir a otro versículo más en el libro de San Juan 18:37. San Juan 18:37 nos dice el versículo 37. Les dijo entonces Pilato, aquí fue Pilato que le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, cuando ya lo tenían prisionero ahí, amarrado y todo, porque ya lo iban a juzgar para llevarlo a la crucifixión. Dice Pilato, le dijo a Jesús, ¿luego eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso le dijo Jesús a Pilato. Pilato preguntó, ¿qué es verdad? Pero no esperó respuesta. Se dio la vuelta y se fue, y ya Jesús ya no le dijo. No sabemos exactamente qué iba a decir Jesús, pero él más adelante dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tristemente Pilato no esperó la respuesta de nuestro Dios y crucificó al dador de la vida, crucificó al Hijo de Dios por no haber escuchado sus palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Hebreos 13:8. A ver qué nos dice el libro de Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el fundador, el creador de este universo, de este mundo, de este planeta. Y sigue siendo el mismo Dios, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos ama, el que nos instruye y nos capacita para toda buena obra. Otro versículo más, vamos a ir al libro de Salmo 119, 142, un versículo muy cortito, Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La justicia de Dios es justicia eterna. La justicia de Dios es justicia eterna. Y tu ley dice la verdad. Su santa ley es la verdad. Es la que estamos estudiando, la que nos está dirigiendo, nos está guiando, la santa ley de nuestro Dios. Y en el libro de Marcos 2, 27, 28 dice, en el libro de Marcos 2, 27 y 28, les dijo, vamos a buscarlo. Marcos
2, 27 y 28. Muy conocido este versículo. 2, 27 y 28 del libro de San Marcos. Dice el versículo 27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué hizo Dios ese día? Por causa del hombre. Porque Dios sabía que el hombre se iba a cansar y necesitaba un día para recrearse, para descansar, y necesitaba un día para estar en comunión con su Creador. Y por eso Dios hizo ese santo día para que nosotros pudiéramos descansar, pudiéramos dar a Dios, así que adorar a Dios. Por eso Dios hizo ese maravilloso día. Y también nos dice en el libro de San Mateo 17, 18. Vamos a ir al libro San Mateo 17, 18. 17, versículo 18. Mateo, capítulo 17 y versículo 18. San Mateo, capítulo 17 y versículo 18 dice: y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El propósito de Dios era siempre sanar, aún a los que se encontraban endemoniados. Dios los curaba, ellos, el demonio, huían. Y en muchas ocasiones Jesús no los dejó que hablaran, porque esos demonios conocían quién era Él. En una o dos ocasiones ellos dijeron: tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Pero Jesús inmediatamente los expulsó, porque ellos lo conocían, porque ellos habían estado en el cielo y habían sido expulsados del cielo. Y ahora ellos estaban haciendo tanto daño, y Jesús vino para sanar, para liberar a tantas y tantas personas que estaban con esos enemigos de las almas. El último versículo en el libro de Hebreos 13:8. 13:8. Dice el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado ni cambiará. Jesucristo sigue siendo el mismo. Siempre, siempre sigue siendo el mismo. Nos sigue amando, no porque nosotros le desobedezcamos, hayamos hecho tantas cosas. Recordemos que cuando en su santa palabra encontramos allí, cuando Él estaba tendido ahí sobre una cruz, lo estaban clavando, le estaban horadando sus pies, sus manos para clavarlo. Jesús oraba por ellos, le dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún a esos hombres malvados, Dios pedía que los perdonara, porque ellos eran instrumentos de Satanás. Aún a esas personas amó Jesús, pero ellos no aceptaron el llamado de Dios, la invitación de Dios. Hoy Dios está llamando a miles y miles de personas. Te está llamando a ti que nos escuchas. No sé dónde, pero donde estés, Dios te está llamando, Dios te está invitando. Dios te dice: estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, entraré a ti, cenaré contigo y Él conmigo.
Dios nos llama, venid a mí, dice, todos que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios nos llama hoy y Él quiere estar con nosotros. Tú que nos escuchas en diferentes partes de nuestro México querido o donde sea, porque sabemos que allá también del otro lado hay personas que nos escuchan y allí hay también personas que quisieran entregar su vida a Dios. Lo estamos invitando para que sean flexibles al llamado de nuestro Dios. Venid a mí, dice, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Tenemos aquí una lista de pedidos. Vamos a orar por la iglesia adventista más antigua de Noruega, que está dando clases gratis de cocina. Vamos a orar por ese grupo de personas de esa escuela de Noruega. Es la más antigua de esa iglesia de Noruega, y ella está impartiendo clases de cocina gratis. Vamos a orar que Dios los bendiga y sea el medio por el cual muchas personas puedan conocer a nuestro Creador y Redentor. También vamos a orar por el ministerio de Chiapas, que puedan adquirir esas 2 camionetas para que nuevamente ellos puedan servir como clínicas móviles. Vamos a orar a nuestro Dios, que Dios les dé los medios, ellos puedan conseguir esas 2 camionetas para tener como clínicas misioneras, clínicas móviles. Vamos a orar también por el grupo pequeño de nuestros niños de la iglesia de Mariano Escobedo. Hay un grupo pequeño que estuvimos, estudiando, algunos hermanos, llegaban hermanas, llegaban a ese grupo de puros niños que se reunían. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga, Dios los ayude, y que en estos tiempos que pues no hay manera como reunirse para estudiar con ellos, pero Dios sí puede ayudarlos a estar con ellos. Y si alguna persona de los que han ido pueden ir a visitarlo, que Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los proteja, que Dios los cuide y que no vayan a tener ninguna enfermedad, ningún contagio con todas esas epidemias que están azotando a este planeta, a este mundo. Vamos a orar por nuestros doctores de todo el mundo que están pasando por grandes problemas. Hoy tenemos información de aquí en nuestro Juárez, cuántas personas han perdido la vida y cuántos cientos están en esos hospitales graves, muy enfermos. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios por la salud de estas personas y también de los médicos que puedan atenderlos y puedan dar esa medicina que Dios los dirija. Vamos a orar por ellos y que todas esas personas que también sufren por necesidades, que no tienen trabajo, que no pueden trabajar, vamos a orar por ellos, que Dios les proporcione su bendición, que así como Dios sostuvo a un pueblo durante 40 años en un desierto, caminando, Dios pueda librar también y proteger a muchas almas que se encuentran en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vamos a orar por ellos. Amoroso Dios y Padre Santo, gracias por el privilegio que nos concedes de compartir tus enseñanzas, tus mensajes. Queremos, Señor, pedirte por todas esas personas que hemos nombrado, esa iglesia más antigua de Noruega, que puedan adquirir, puedan enseñar y puedan predicar tus mensajes a esas personas que no te conocen, Señor, y también los que están tratando de adquirir esas 2 camionetas para la evangelización, para llevar sanidad a otras personas. Tú les puedas proporcionar tu bendición, y así, Señor, ese pequeño grupo de niños de tu iglesia de Mariano Escobedo, tú los sostengas, que no se desanimen, que no puedan negar tu fe que tú le estás sembrando en su mente y en su corazón. Tú puedes bendecir a cada uno de ellos,
y a cada uno de sus padres. Tú les des la vida, la salud a sus padres y que ellos puedan conocerte, Señor, y no permitas que sean contagiados por ninguna de estas maligna enfermedad que está azotando a nuestro México. Ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, a todas esas familias y así a todo tu pueblo, tu iglesia de Mariano Escobedo. Tú conoces a cada uno, Señor. Tú le des tu bendición, tu protección, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que muchas almas, Señor, te acepten como su único y salvador personal. Asimismo, todos mis hermanos de Rancho Anapra, tú los conoces a cada uno de ellos, tú estés con ellos, Señor, la familia Vallecillo, Señor, tú estés con toda su familia y así a todos mis hermanos allá de Veracruz, allá en Tanela, donde están todos mis hermanos de allá en el estado de Veracruz, en las Choapas, Veracruz, allí estés con ellos, Señor, en la iglesia de La Gravera. Te pido por ese grupo de personas, de miembros, de mis hermanos que se reúnen en ese lugar, tú estés con ellos, Señor, y los sostengas con tu poder santo e infinito, Señor. Ayúdanos, Padre, y muy pronto, Señor, tú vendrás en las nubes de los cielos y podamos reunirnos nuevamente para no separarnos jamás. Gracias por nuestros mensajes, gracias por tus bendiciones. En el santo nombre de Jesús, nuestro Creador, y programa estas peticiones. Amén. Amén.